honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tomarás especias finas, oye bien eso, de mirra excelente, dice 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, o sea 250 ciclos, esto es 250, de cálamo aromático 250. En el versículo 24 dice, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Hará de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la santa unción. Lo voy a leer de corrido. Tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. El proverbista Salomón le llama el perfumista. Será el aceite de la santa unción. Padre amado, oremos al Señor. Damos gracias por tu amor y por tu misericordia. En esta mañana, después de haberte adorado y haber sentido tu presencia como nunca antes, queremos, Señor amado, necesitamos, mi Rey del cielo, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor amado. Y si hay necesidad de que nos exhortes, exhórtanos. Si hay necesidad, Señor amado, de que nos unjas, úngenos, haz lo que tengas que hacer con nosotros, de acuerdo a cada corazón. Pero por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que nos consuele. Hoy es día de santa convocatoria y queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese un momentito. Siéntese un momentito. Mira la diapositiva 5. La preparación del aceite de la santa unción no es un evento instantáneo. Póngame mucha atención porque esto tiene que ver mucho con nosotros. No es simplemente el aceite de la santa unción que le dijeron al patriarca Moisés que lo hiciera. Este aceite era para el ungido. No es el aceite que nosotros usamos normalmente, sino que es un aceite de la santa unción. Y como la Biblia ordena que no se prepare, que no lo preparemos nosotros, entonces nosotros unimos el aceite de oliva y lo presentamos y lo utilizamos para los enfermos y para casos especiales. Entonces, el aceite de la santa unción estaba hecho de mirra fluida. La mirra es una especie aromática muy cara y difícil de procesar. Todas estas especies aromáticas son muy difíciles de conseguir. Luego tenemos la canela aromática, luego el cálamo aromático, luego la casia y el aceite de oliva, que no por ser tan accesible, no es fácil de conseguir. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, miren, en la teología nuestra, en nuestra doctrina, esto tipifica la santificación progresiva y tiene que ver mucho con nosotros. Ya no estamos en las sendas antiguas. Hemos perdido de vista las sendas antiguas, la santidad. Por eso es que yo siempre recomiendo aquí que hay que estar en paz y tranquilo, porque si no el cuerpo se enferma. Lo enseñó aquí la doctora Valle. La doctora Valle nos enseñó que hay muchas enfermedades que simple y sencillamente son respuesta del cuerpo en señal de protesta. Amén. Entonces, mire, la metamorfosis espiritual empieza aquí.
El aceite de la santa unción tipifica la santificación progresiva, el viaje doloroso pero glorioso, donde el Espíritu Santo lo transforma a usted en un portador de la presencia del Señor. Santo. Muchos de nosotros nos mantenemos en nuestra forma de actuar y de pensar, ¿verdad que sí? Muchos de nosotros es que así soy yo. Y tal vez la familia está diciendo y está hablando, mira, calmate, mira esto, mira aquí. No, y es que soy yo, ¿y qué? ¿Cuál es? Y así, ¿me entiendes? Cuando pasan estas cosas, Dios nos llama a ser santos. Dios nos llama a ser santos. Y lo decía el domingo pasado, Dios es santo. Lo repetí como 10 veces. Y mire, a veces yo no paro de decir que es santo. Lógicamente todos tenemos nuestras dificultades porque somos de carne y hueso, la manera en que nos criaron, la manera en que nos hemos comportado, pero al final del camino nosotros tenemos que experimentar un cambio profundo, no un cambio de aspecto, no un cambio donde simplemente miren que cambié. Que al final del camino nosotros tenemos que experimentar un cambio, que somos de carne y eso se entiende. Yo me ponía de ejemplo yo mismo cuando yo conocí a mi esposa, a la pastora, hace 30 años. Yo era una persona, por 31, ¿verdad? ¡Wow! Ya me pusiste un año más. Sí, 31 años. Miren, no es de ahorita. Y ella ha visto por decirlo como dice el mensaje, ha visto mi metamorfosis. Si usted me hubiera conocido hace 30 años, usted siendo evangélica, usted se iría para atrás del tipo de persona que yo era, de cómo hablaba, de cómo me comportaba. Yo era un tirano, yo era un implacable, era tremendo. Cuando llegamos a la iglesia y nacimos de nuevo y nuestro Salvador se apoderó de nuestras vidas, en ese momento yo tuve una conversación con mi pastor y él me dijo, conversé con él largamente toda la vida que llegábamos a la 1 de la mañana y todo aquel asunto. Ustedes no tienen la menor idea de lo que era nuestra vida, mi vida principalmente. Entonces me dice el pastor, pero sonriendo y bromeando, porque él es medio bromista, pero me dice, siervo, me dice, usted sí que era un gadareno, ustedes eran unos gadarenos, para que usted tenga una idea de lo que éramos nosotros. Entonces Dios nos pide a nosotros santidad. Y eso que a nosotros nos pide el Señor es lo que impacta las vidas afuera. Yo no quiero impactar a mis hermanos en lo que soy, no. Yo lo que quiero es que afuera la gente sea impactada y que miren en mí y en ustedes el Espíritu Santo que transforma las vidas y que nos cambia. Entonces, fíjese bien que la metamorfosis espiritual funciona como el aceite de la unción, de la santa unción. Primero vemos, el primer componente que vimos fue la mirra fluida, la segunda es la canela aromática, el tercero el cálamo aromático. El cálamo casi no se mira. Son ingredientes difíciles de conseguir. Podemos conseguir la canela y el aceite de oliva, pero la mirra, el cálamo y la acacia no. Entonces tenemos 5 componentes. Y quiero aplicarlo a nuestras vidas, porque se aplica a nuestras vidas. El aceite de la santa unción, por ser santo, es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, la mirra fluida es la crisis del quebrantamiento inicial y la crucifixión del yo. Porque muchos de nosotros no queremos crucificar nuestro ego. Así soy yo y no puedo cambiar. Sí se puede.
31 años atrás yo era tremendo, yo era una persona. Hoy tengo mis problemas y tengo mis defectos, tengo mis lados. Pero si usted me hubiera conocido hace 31 años, usted dijera, eso no es nada, el pastor Sol no es nada. Pero hace 30 años era una persona, ahora soy otra. Por efecto del Espíritu Santo en mi vida. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me transforme, porque si no dejo que me transforme, por allá en muchos lados he escuchado, así soy yo, mira, me puede cambiar. Así soy yo, y si me quieren, me aceptan como soy, si no, pues mira qué hace. No, no es así. Muchas veces he escuchado eso en muchos lados, muchos personajes. Entonces, la mirra significa la crisis del quebrantamiento inicial y la crucifixión del yo. No pude poner todo este material ahí en pantalla porque no hubiera podido, hubieran salido una cantidad de imágenes increíbles. Pero quiero hablar, miren muy bien, la profundidad de la transformación. El crecimiento espiritual no comienza con la automejora, sino con una muerte. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. ¿Qué significa eso? Ya no estoy vivo, estoy muerto. Porque estando muerto, Cristo gobierna mi vida. Ya no vivo yo, dijo Pablo, porque Cristo vive en mí. El árbol de mirra debe sufrir incisiones profundas. El árbol de mirra lo machetean, o sea, lo cortan así profundamente al árbol de mirra. Imaginen que usted es el cristiano que está en el proceso de transformación y que el Espíritu Santo viene y lo quebranta, y lo quebranta con una cosa, y viene el Espíritu Santo y dice, todavía no he podido, tengo que hacer otra herida, y otra herida, y otra herida, y comienza. Entonces viene el quebrantamiento. ¿Cuántas heridas nos tiene que hacer el Espíritu Santo para que nosotros seamos transformados? Hay gente que pasa toda una vida en prueba. Hay gente que pasa toda una vida siendo quebrantado porque no se dejan transformar por el Espíritu Santo. Entonces, el árbol de mirra debe sufrir incisiones o heridas o machetazos, si usted le quiere dar profunda. Esto representa el impacto de la convicción de pecado por el Espíritu Santo. Si yo sé que con esto o con lo otro estoy pecando, tengo que tener conciencia de que tengo que dejar que el Espíritu Santo saque eso de mi vida. Entonces, no es una herida superficial. No es un trabajo superficial el que hace el Espíritu Santo. En esto tiene que ver mucho el Espíritu Santo. En nuestras iglesias no se habla del Espíritu Santo en este tiempo. Incluso en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo le hablaba a los profetas en los momentos que el Espíritu Santo necesitaba transmitir algo. Pero ahora nosotros, hermanos, vivimos la gracia, y la gracia es ministrada y suministrada por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vivimos en la gracia, pero no queremos que la gracia nos transforme, porque como decía, creo que fue el jueves, la gracia es más exigente que la ley, porque dijo el apóstol Pablo en Romanos, ¿recuerdan lo que dijo en Romanos? La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es en Cristo Jesús. Entonces, no es una herida superficial, es el dolor del arrepentimiento genuino que desgarra el corazón. Vamos a leer Joel 2.13, son muy pocos textos los que tengo. Joel 2.13, búsquenlo conmigo, por favor. El libro de Joel. Espero no haberme equivocado de la Joel. Si alguien lo tiene, me lo lee, por favor, para ir avanzando lo más rápido posible. Léalo, hermana, Joel 2.13. Amén. Gastad vuestro corazón y no vuestro vestido, convertido a Jehová vuestro Dios, porque es clemente, compasivo, tardo para la ira, grande misericordia, y presto a
a rebotar el castigo. Exacto. ¿Está escuchando? Amén. Ahí. Joel 2.13, lo vuelvo a leer. Ya que en el micrófono. Joel 2.13 dice así, como lo leyó ella. Rasgad vuestro corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Miren cómo es Dios, que conoce el corazón de los hombres. A través del profeta Joel le dice a Israel: rasguen sus corazones, porque el pueblo del Señor en ese tiempo no tenía misericordia. El pueblo del Señor en ese tiempo había perdido el amor. Rasgad vuestro corazón y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tan tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora, el misterio de la fluidez que vimos, la mirra fluida. Vamos a ver qué pasa con la mirra fluida. La ley exigía la mirra que brotaba antes de secarse. Herían el árbol y la mirra fluía. Cuando la mirra fluía, llegaba un momento en que se secaba y se volvía como un cristal, como una piedra. Entonces la mirra tenía que ser fluida, reciente. Tenía que ser reciente. En el cristiano, esto es la rendición voluntaria. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me entrego. Y hay gente que ni se rinden a Él, ni se entregan, ni cantan, ni adoran. Y eso está muy bien, pero el cristiano tiene que rendirse voluntariamente. Porque usted ha visto los eventos de lucha libre en la televisión. Viene uno para ganarle al otro, lo agarra y le dobla el brazo y por la fuerza lo dobló, lo derrengó, le ganó, pero sigue igual. Y el Espíritu Santo no es un luchador, Él es respetuoso. Él respeta su libre albedrío. ¿Usted sabe lo que es libre albedrío, no? Porque hay gente que todavía no sabe lo que es libre albedrío. El libre albedrío es su voluntad. Eso Dios se lo dio a Adán y a Eva y lo trae usted mismo, el libre albedrío. Y eso Dios no lo toca. Entonces el Espíritu Santo lo que requiere es que usted se rinda a Él voluntariamente. Si usted quiere la santa unción, ¿cómo se llama el mensaje? ¿Lo leyeron? El valor de la unción. Vamos a subir pues el costo de la unción. ¿Usted cree que su pastor tiene la unción que tiene? Bendito sea el Señor y la gloria es para Él. ¿Usted cree que su pastor tiene esta unción? Porque del día ayer para hoy yo vine al Evangelio, me aprendí la Biblia. Esta unción que nosotros tenemos, que tal vez usted también tiene, ha tenido un costo. Han sido años de trabajo del Espíritu Santo con nosotros. Me imagino que también con usted. Años sin trabajo, días sin comer, días sin un centavo, caminando por las calles buscando trabajo para tratar de llevar el alimento a mi casa, recogiendo 200 córdobas que se encontró la pastora en esos días terribles. Fueron terribles. La unción tiene un costo, la unción tiene un precio, y mucha gente, tal vez aquí no, tal vez aquí sí, pero mucha gente quisiera tener la unción de Elías sin siquiera doblar el codo para atrás. El quebrantamiento es importante para tener la unción. Hay gente, incluso aquí no, en otros lugares, hay gente que quiere predicar en el altar como Juan el Bautista y ni una bendita escoba agarran para limpiar el lugar donde se va a hacer la campaña a su nombre. La ley exige que la mirra voluntaria antes de sacarse. En el cristiano, esto es la rendición voluntaria. Hay dos formas de ser quebrantado. Hay dos formas de ser quebrantado. Le aconsejo que se deje quebrar por el Espíritu Santo. Le aconsejo. Por el juicio
endurecidos y secos o por la gracia. El cristiano que madura profundamente no espera que las consecuencias de la vida lo destruyan. Se rinde voluntariamente ante el altar, ante el Señor, permitiendo que la mirra fluya, como ingrediente del Espíritu Santo, permitiendo que la mirra del orgullo muera voluntariamente todos los días. Gálatas 2:20. ¿Alguien me busca Gálatas 2:20? Gálatas está después de Efesios. Gálatas 2:20. Fue lo que mencioné hace un momento. Gálatas 2:20, aquí lo tengo, mi amado, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ajá. Y ya no vivo yo. Ajá. ¿Qué sigue? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo sé que a ustedes, yo lo dije hace unos días, yo sé que a ustedes le da la gana, le da ¿cómo les explico? La intensidad de tener la última palabra en una discusión. Y cuando hablo de discusión, hablo de conversación, porque la gente mal entendido la palabra discusión. La gente cree que la palabra discusión es ponerse a pelear. No, discutir es conversar. Y conversar es un arte. Usted tiene que aprender a escuchar. Y usted tiene que aprender a hablar cuando debe hablar. No es como el nicaragüense. Mire, todos aquí tenemos ese problema. Está hablando alguien y ¡guau! Habla más alto el otro y uno habla más alto. Total de que se arma un mercado. Entonces, sé que a ustedes les da pasión por tener la razón y por tener la última palabra en todo. Y cuando se arman discusiones, ya en otro nivel, ya no para conversar, cuando se arman discusiones acaloradas, ¿quién quiere tener la última palabra? A ver, uno. Ahí está el pecado. Porque las discusiones entonces se vuelven interminables. Entonces, como usted quiere tener la razón, usted habla más alto. Y la otra persona la escucha, esta está loca, habla más alto. Y se arman los bochinches y en las calles las broncas y la gente saca los machetes, saca los palos y ahí se involucran hasta cristianos cristinos. Nadie dice amén. Digan ay, aunque sea. Ay, ay, ay. Ay, pastor, ¿cómo se dio cuenta usted? Es que la mayoría de cristianos en este tiempo así, no se quedan callados. ¿Recuerda cuando le puse el ejemplo de lo que decía mi mamá? Mi mamá eso me enseñó. ¿Recuerda lo que dijo mi mamá? ¿Qué había que hacer para no discutir? Santo, debemos respirar. Gloria a Dios. Echaste un trago de agua en la boca, hijo. No es verdad. Ahora que el apóstol Pablo sabe que lo que dice acerca de las discusiones. Eviten las palabrerías vanas. Eviten las discusiones, porque las discusiones no llevan a ningún lado. ¿Saben dónde llevan las discusiones? Los juzgados. ¿Recuerdan el caso del gallo o la gallina hace unos años que el Estado gastó 2 millones de córdobas porque se pelearon por un gallo? ¿Usted recuerda ese caso? A mí me dio risa. ¿Cuánto dinero invirtió el Estado por un problema de un gallo? Entre 2 personas que pudieron haberse arreglado a la primera. Entonces, mire, hay 2 formas de ser quebrantados, dije, ¿verdad? Gálatas 2:20, el polvo de la mirra machacada es la pulverización de nuestra autosuficiencia. Estamos con la mirra.
Estamos con la mirra, que tiene que ser herido el árbol profundamente. Y esa savia que sale del árbol de mirra tiene que ser fluida, tiene que ser líquida. Si no, no sirve para el aceite de la santa unción. Entonces, cuando usted no se deja ministrar por el Espíritu Santo, lo va a herir, y lo va a herir profundamente, y va a hacer que la mirra que tiene usted fluya de manera líquida. Eso le va a permitir a usted conocer el poder de Dios. Hay gente, hay cristianos dentro de las congregaciones y fuera de las congregaciones que dicen: pastor, Dios es amor. ¿Has escuchado eso? Eso no es de Dios. Dios es amor, pero también fue consumidor. ¿Usted cree que después de mis días difíciles con mi esposa pensábamos igual? ¿Sabe usted que mi esposa, antes de los procesos, ella la comida la botaba? Ahí está, que se lo diga a ella. Y me perdona mi esposa, pero es la que puedo poner de ejemplo, porque no quiero poner a nadie más. Pero después de los procesos que nosotros vivimos, del hambre, de la escasez, de la miseria, porque vivíamos en la miseria, el Señor nos agarró y usted no tiene la menor idea que en una ocasión yo no sé si me le quejé o fue una pregunta: ¿hasta cuándo voy a estar así, Señor? Estaba solito yo arreglando un cabecén en la célula, y me dijo el Señor: ya llevo un año, es difícil andar en las calles buscando trabajo en bicicleta, en bus a pie, me echaban a los buses en la calle, los buceros cuando andaban en bicicleta, y yo les dije: no vuelvo a salir en bicicleta a buscar trabajo. Y después de eso le pregunté al Señor: Señor, ya llevo un año, yo no aguantaba. Y me dijo el Señor literalmente: todavía te falta un año. ¿Usted cree que es fácil que el mismo Señor en tu oído te diga: mi hijo, todavía te falta un año? Todavía tengo que hacerte más heridas. Tengo que cortarte profundamente aún más, porque quiero esa mirra fluyendo de tu corazón. Así fue que aprendí a amar a Dios, entendiendo que Él era amor, pero también era su consumidor. Entonces voy a seguir. Ya vimos que la mirra tiene que ser líquida, porque si llega a endurecerse, viene la pulverización y no nos gusta el proceso. La canela. La canela se puede conseguir, pero ¿usted sabe cómo hacen la canela? Es fácil. Yo conozco el árbol de canela. Sí, que las hojitas usted las puede agarrar y yo te llevo a la casa de ella donde trabaja. Uno las puede agarrar y las usa en el fresco, donde usted quiera, las puede usar, pero son las hojas. Pero lo que nosotros conocemos es el tronco del árbol de canela, lo que usted conoce, el tronco. Y esto lleva a un proceso. La canela aromática significa el despojo de la hipocresía y la desnudez del alma. Usted véase reflejado en esa expresión, porque eso es lo que significa la canela como ingrediente del aceite de la unción. Es el despojo de la hipocresía y la desnudez del alma. La profundidad de la transformación. Son dos elementos los que quiero ver por cada ingrediente. Para llegar a la canela, el perfumista debe arrancar y desechar la dura capa exterior. Al árbol lo tienen que pelar. Usted sabe que el Espíritu Santo lo agarra y lo pele a usted. Decía mi papá, que en paz descanse, él era medio campesino, era medio trozado. Cuando él vino a Managua se fue refinando un poco. Hay que desollarlo vivo, decía, para que sufrir y cambie. Mire, entonces a la canela la desollan. Voy a seguir adelante.
para llegar a la candela el perfumista debe arrancar y desechar la dura capa exterior. Esa corteza externa representa la religiosidad. ¿Quiénes son los religiosos? Yo ya lo he enseñado aquí muchas veces, ya tengo casi 4 años, lo enseño. Dígame a alguien quién es un religioso. Religioso es, lo voy a decir fuera del micrófono, aunque va a salir ahí. Religioso es el que va al templo, como el caso de la iglesia tradicional, entiéndame usted, que va al templo todos los días a la hoz, ya sabe usted, no quiero decir la palabra, todos los días eso, luego están en su casa, sí, bien blanca, que bien blanca, y no cambian. Ese es un religioso. El religioso, como dice la pastora, es alguien que va al templo, escucha, adora la palabra. Y fíjese que el religioso lo resume Santiago rápidamente, facilito. Les digo el texto: oidores olvidadizos. Es un religioso, es un oidor olvidadizo. El Espíritu Santo está hablando por medio del expositor de la palabra. El Espíritu Santo está hablando, le habla. Y a veces dice, hay gente que dice, aquí no sé si se ha pasado porque no lo he escuchado. Hay gente que dice en otros lugares, qué barbaridad, el pastor seguramente alguien le dijo algo de lo que me pasó a mí y por eso me está tirando chifleta, y el pastor ni cuenta se da. Me estás tirando chifleta, está tirando pedradas, dice. Pero no cambian. No se doblegan, necesitan pasar por el proceso de la mirra líquida, ser heridos, ser macheteados, ser golpeados, procesados y quebrantados para poder experimentar un cambio. ¿Sabe usted que cuando la persona cambia, vive mejor, vive en paz, vive más tranquila? Entonces, la fina corteza, la exposición al sol, ok, vamos a ver, la corteza externa representa la religiosidad, las máscaras y el legalismo. Esta corteza externa, hermano amado, representa el intento humano de parecer santo por fuera, mientras está seco por dentro. ¿Usted me está entendiendo cuál es el mensaje de hoy? Dios quiere, el Señor quiere que seamos santos como Él es santo. Y si nosotros decimos que somos evangélicos y seguimos a Cristo, seguimos al ungido, y decimos que somos discípulos de Cristo, quiere decir que somos discípulos ungidos de Cristo. Eso quiere decir que todo este proceso nosotros tenemos que cumplirlo, y si no lo cumplimos por nuestra propia voluntad, el Espíritu Santo se va a encargar de procesarnos, de purificarnos, de cambiarnos, de tal manera que se cumpla en nosotros lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios capítulo 5 verso 17, usted se lo sabe. Ya sabe cuál es, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Sin embargo, hay gente que después de 30 años sigue con los mismos malos hábitos, con las mismas mañas, con las mismas actitudes. Decía mi papá, me lo decía a mí, vos sos como el zorro, muchachos, botás el pelo pero no botás las mañas. Usted sabe que el zorro con la pelada, usted lo garrotea, lo apalea, lo sopapea, lo apedrea y hace el muertito. ¿Verdad? Con los dientes pelados. Así se queda. Usted da la vuelta, está muerto, zorro bandido. Da la vuelta, ya no está el zorro. Mañoso. Bota el pelo, pero no las mañas. Hay gente que dice, las malas mañas. ¿Qué maña es buena? Las mañas, los malos hábitos. Hay gente que dice, ¿para qué voy a estar todos los días en la iglesia? ¿Y para qué voy a estar ahí todos los días? Yo lo dije la otra vez, para que experimenten el cambio. Cabezona, a su nombre. Entonces, hay gente que parecen santas por fuera, mientras están secas por dentro. ¿Usted recuerda la higuera? Ya voy a ir avanzando porque voy para el tercer ingrediente. ¿Usted recuerda la higuera? Yo hablé de la higuera.
Jesús fue en tiempos que uno había ido donde la higuera. Lo lógico es que la higuera tuviera otro aspecto porque era tiempo de dar higo. Se pone más rala la hoja y da el fruto. Pero Jesús miró la higuera, que no era tiempo de dar higo, que no era tiempo de dar fruto, fue donde la higuera y la miró frondosa. Y le buscó fruto. El fruto que nosotros tenemos que dar como cristianos. El fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, la templanza, todo eso, todas esas manifestaciones. Entonces Jesús llegó donde la higuera y la miró y le buscó fruto. Entonces dice, el Señor la maldijo. Yo me imagino que Jesús se puso a decirle, qué barbaridad, sos una hipócrita. Te estoy viendo frondosa, con cara de evangélica, pentecostal, hueso colorado. Pero de eso nada. Te estoy viendo frondosa, pero no hay fruto. Te maldigo por hipócrita. Eso fue lo que pasó allí. Nosotros no podemos andar aparentando lo que no somos. Tenemos que aparentar lo que realmente somos, lo que queremos ser. Yo entiendo que es un proceso. Yo mismo estoy en el proceso. Yo mismo estoy consciente que hay cosas que debo de cambiar. Yo mismo estoy consciente que mi dominio propio aún le falta. Porque yo tengo un dominio propio, pero aún le falta. En las calles me dicen peste y barbaridades y cochinadas, se me paran a la orilla del carro y me dicen y me ofenden, me mencionan. Miren, me dicen el del diagnóstico de cómo murió mi tatarabuelo y mi bisabuelo, me descobijan todo mi pasado, la gente me menciona fulano, me gana parceo, hijo de la, usted ya sabe. Y yo tranquilo. Pero hay momentos en que el dominio propio falla y eso uno lo tiene que trabajar y procesar. ¿Cómo usted va a llegar a tener dominio propio? Yo no mejor ni le digo, porque yo pasé por procesos en los que eso fue lo que obtuve, lo que Dios me dio. Ahora mire, la exposición al sol, hablando siempre de la canela aromática. La canela significa el despojo de la hipocresía y la desnudez del alma. A su nombre, gloria. La fina corteza interna, recuerde que el perfumista o el perfumero, el encargado del perfume, agarraba el tronco de la canela y le quitaba la corteza gruesa de encima. Esa no lo ocupa. Entonces, la corteza fina interna, una vez desnuda, se pone al sol. Y bajo ese calor comienza a enrollarse de forma natural. La corteza fina la quitan y la pone al sol. Cristianos expuestos al calor, cristianos expuestos al fuego. La canela, despojo de la hipocresía y la desnudez del alma. Lo pelan al árbol, le sacan la corteza fina y como por si fuera poco, la dejan al sol. ¿Usted aguantaría 20 minutos en el sol a mediodía? En estos días que tenemos este calor horrible, no aguanta 20 minutos. Sale disparado a buscar dónde taparse del sol. Imagínense usted que la canela la exponen al sol de tal manera que se enrolla de manera natural. Esta es la renovación del entendimiento. Capítulo 12, versículo 2 del libro de Romanos. Vamos, léalo conmigo, por favor. ¿Sabe qué dice eso? Capítulo 12 de Romanos. Que nosotros seamos un culto racional. Que seamos como un culto. Que permanezcamos siendo como un culto. ¿Quién lo tiene? El que lo tiene, que me lo lea, por favor. Léalo, pastora. 12:2. Capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Renovarnos. No, pastor, yo no puedo así. No es a mi manera.
No es a mi manera, es a la manera de Dios. No es a tu manera. No te vas a poner por ahí a dar testimonio de que no eres lo que deberías de ser. Sí. Entonces, si nosotros, hermanos amados, somos discípulos de Cristo, tenemos que ser como Cristo. ¿Qué es lo que significa Cristo? El Mesías, el ungido. Y si somos discípulos de Cristo, se supone que somos ungidos. Y somos ungidos no por cualquier cosa, no por cualquier aceite. Fíjense que somos ungidos, no por el aceite de la santa unción. No somos ungidos porque nos echaron aceite de oliva en este tiempo. Somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice en la carta de los Corintios, el apóstol Pablo dice en la carta de los Corintios que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y como somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, tenemos que ser personas diferentes, tenemos que ser personas que impacten allá afuera, tenemos que ser personas capaces de evangelizar y que la gente me escuche y crea en lo que estamos hablándole. A su nombre, gloria. No, si tener la unción lleva un precio, el cristiano tiene que pagar el precio. No podemos venir al templo religiosamente, venimos por la mañana a las 10 y algo, aleluya, amén. ¿A qué hora venimos hoy? A las 10 y algo, ¿no? Bueno, parece que así son costumbres. No permita que el Señor le quebrante en esa área. Lógicamente, pues los que tienen dificultades que son serias, o los que viven de largo, me va a decir ahora, pastor, no te viene temprano porque tengo carro, pero usted que vive a 2 cuadras, ¿por qué no viene temprano? Aquí todos viven a las 2 cuadras. ¿Sí o no? Nadie dice ni ay, ni amén, ni uy, uy, uy. ¿Qué es eso, pastor? Pedrada. No, no es pedrada, siempre lo estoy diciendo. Hay que encender las luces aquí a veces. Y después cuando ya el pastor son las 12, ya están inquietas, se levantan a beber agua, se levantan al baño, se levantan y se rascan, todo les agarra ya a las 12. Y ayer, ¿cuándo fue? Pasamos por el domingo pasado, ¿verdad? Pasamos por un templo, miren, a las 2 de la tarde y estaban, eso era una fiesta, tronando la batería, la gente alabando, cantando. Yo no sé si era la última parte del culto, pero eran las 2 de la tarde, nosotros aquí a las 12. Yo en lo personal no me gusta que nos vayamos después de las 12 porque sé que ustedes pues se ponen inquietos, pero la iglesia, crea, esa, ahí estaba en lo fino. Vuelvo a ver. Y aquí no traemos gente para que vamos a hacer un segundo servicio. Y empezamos a las 10:30. Yo estaba desde temprano aquí. Lógicamente me volví loco porque tuve que armar de todo, la consola, los 1, 2, 3 micrófonos, el piano. Tuve que conectar la regleta, estas cosas, estas otras cosas que nos ayudan a escucharnos. Van a decir, pastor, pero ¿para qué escucha eso? ¿Para qué usa eso con esa? Es que los parlantes están hacia allá y yo no me escucho aquí. ¿Me entienden por qué se tienen que usar? Hay otros lugares donde ponen los parlantes de piso, que le llaman monitores de piso, pero eso valen un capital. Valen casi 30,000 córdobas cada aparato de eso. Hay un versículo que dice, sí. Hágase, Corintios, creo que el último capítulo, verso 40 de la primera carta, hágase todo decentemente y en orden. ¿Cuál es el orden establecido aquí? ¿A qué hora es la venida del culto? Fíjense que no es a las 9, es a las 9:30, pero ya a las 9:30 deberíamos estar arrancando, ya todos deberíamos estar aquí, principalmente los líderes. Aquí son 2, 3, 4 líderes, principalmente de primero. Aquí tienen que estar de primerito. ¿Por qué? Por cualquier eventualidad. Por cualquier eventualidad. No es que el diácono, no. Diaconiza es una cosa y usted como líder es otra, y usted como miembro de iglesia también tiene la responsabilidad de venir temprano. ¿Para qué? Para que cumplamos la palabra.
Hágase todo decentemente y en orden. Cálamo aromático. Tercer ingrediente, el cálamo aromático. La redención de las profundidades del pasado y la sanidad interior. Eso significa el cálamo en el aceite de la santa unción, la que le ordenó el Señor a Moisés que elaborara. Propósito específico. Fíjense que el cálamo aromático, que es una planta, allá tiene el cálamo, que da una florcita allí. Significa la redención de las profundidades del pasado. Hay gente que con cualquier cosita guarda rencor. Hay gente que con cualquier cosita atesora el rencor y no lo suelta. ¿Sabe usted que el rencor mata? ¿Sabe? Hay personas que no perdonan. Fíjense que mi esposo y yo a veces tenemos así dificultades, Rosa, rapidito, el ratito, es que es necesario. Al ratito ya estamos en un solo amor, que somos una pareja, no podemos estar en discordia. Rapidito. Y si no, pues nos tardamos unos 10 años más, pues. Cuando empezamos, nos pasábamos hasta 4 días sin hablar. Cuando iniciamos, por eso digo, en aquellos días éramos una cosa, ahora somos otra. Tenemos que venir cambiando. Entonces, la redención de la profundidad del pasado y la sanidad interior es lo que el cálamo aromático significa. El cálamo no se recoge de las ramas altas del árbol, se tiene que desenterrar. Óigame bien, el cálamo se tiene que desenterrar de zonas pantanosas. De ahí sacan el cálamo como uno de los ingredientes del aceite de la santa unción. ¡Qué locura!, ¿verdad? Se tiene que sacar, perdón. Sí, se tiene que desenterrar de zonas pantanosas. ¿Qué significa el pantano en nuestras vidas? Mire bien el cálamo aromático. ¿Qué significa el pantano en nuestras vidas? En nuestros trasfondos significan los traumas, los patrones de pecado generacional. El papá era alcohólico y el hijo sigue repitiendo el patrón. No es una generación, no es una maldición generacional, es un patrón generacional. Conozco a alguien que ahora está guardado fuera de aquí, que tenía problemas de pequeñito y los está repitiendo. Muchos varones, muchos hombres, su papá era violento y como su papá era violento, él es también violento. No es una maldición generacional, eso es un comportamiento, una repetición generacional. Como me trataron mal, yo trato mal, y eso se tiene que romper en el nombre de Jesús cuando el Espíritu Santo opera en nuestras vidas. No puedo ser machista si mi papá era machista, no puedo ser lo que era fulano y ahora yo también. No, esos patrones se tienen que romper. Es que mi mamá se divorció de mi papá porque pasó una mosca y se divorció de él, entonces este hombre yo no lo aguanto, me voy a divorciar de él. No, hermano, no es así. Se sabe la anécdota de la viejita y el viejito. Yo se las conté una vez aquí. La viejita y el viejito se casaron, eran jóvenes lógicamente, se casan felices, hicieron fiesta y todo cuento, se fueron al hotel, vamos a ponerle un nombre al hotel, al Hotel Mil Amores, y tuvieron la luna de miel. Pero el primer día de la luna de miel pasó un ratón y le dice la novia: mira vos, ahí pasó un ratón. No, no era un ratón, era una rata. ¿Cómo no? ¿Era un ratón? No, era una rata. Vos sos loco, era un ratón. No, que era una rata. Yo la miré que era rata, que no era una rata, que era ratón. Terminaron divorciándose en la noche de bodas y ni siquiera tuvieron intimidad. Se separaron porque uno decía que era un ratón y el otro decía que era una rata. Se fueron, se separaron jóvenes. Ya viejos llegaron a encontrarse de nuevo. Ay, amor, mejor no me hubiera separado de vos, me fue tan mal, he estado sola, yo también. Ay, muac, y bueno, reconciliación.
Se casaron de nuevo. Y se fueron al mismo hotel. O de aquella rata, lo que haya sido, volvió a pasar ahí. Y le vuelve a decir, mira vos muchachito, vos me chaval, no, yo no sé ni cómo decirte, mira, ahí pasó un ratón. No, muchachito, era una rata. No, era un ratón, no, era una rata. ¿Qué era un ratón? Y se volvieron a separar. Ah, patrones generacionales que tenemos que romper. Porque si no rompemos esos patrones, hermano, mamá, vamos a tener los rencores, separaciones, falta de perdón y enfermedades, como decía la doctora Valle, que aparecen producto como respuesta que el cuerpo protesta. Y yo lo he dicho por mucho tiempo antes aquí. Si el alma, ¿verdad que sí? Hace 2 o 3 años desde que vine aquí, si el alma está tranquila, el cuerpo está sano. Maldición generacional es lo que tengo en mis ojos. Yo no sé qué hicieron mis abuelas o qué vieron, pero tengo glaucoma. La glaucoma no se sana. Tengo que estarme poniendo la Latanaprox que usa Isabel todos los días a las 9 de la noche. Ahí está la pastora. No, Rory, ya te pusiste la gota. Ay, no me la puedo poner hoy. No, anda a ponértelas. Una gotita en cada ojo para no quedarme ciego. Glaucoma de ángulo abierto es el que tengo yo. Hay gente que tiene glaucoma de ángulo cerrado. ¿Sabe qué es glaucoma de ángulo cerrado? Cuando el humor vitroso o humor acuoso del ojo que da vuelta dentro del ojo y sale por un orificio y entra por el otro y está circulando. Entonces esos orificios están cerrados y comienza a girar, o sea, gira pues el humor. Y entonces eso que gira y no sale, desgasta el nervio. Y la persona cuando mira se quedó ciega, porque se fue cerrando el ángulo, el ángulo del ojo y ya no miró nada. Eso es una maldición generacional. ¿Cómo romperla? En este particular no lo sé. Por otro lado, mi papá no era alcohólico. Yo me volví un endemoniado gadareno que bebí de todo. Pero mi papá no, sin embargo yo sí. Y gracias al Señor, o por cosas de la vida, no tuve hijos varones, porque cuando yo estaba joven yo decía, yo le di tanta guerra a mi madre joven, que le di tanta guerra a mi madre de chiquito, yo no quiero hijos varones. Y no tuve hijos varones. Tuve 3 hijas mujeres, pero en la misma situación, batalla y lucha, pero ahí vamos. Entonces, el cálamo aromático representa los traumas, patrones de pecado generacional, el fango de la vieja naturaleza de donde fuimos rescatados. Salmo 42, alguien que me lo lea rapidito y hoy sigo avanzando. Cuando lo tengan me dice amén y lo leemos. El lavado y el mortero. ¿Saben lo que es un mortero? No hablo del mortero de pólvora. 42, Salmo 42. Búsquelo usted en la Biblia, por favor. Salmo 42, pastora. Que me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Wow, ¿ya vio? Enderezó mis pasos, me sacó del lodo cenagoso, me libró de la desesperación. El cálamo aromático. ¿Sabe usted lo que es el mortero? Es el que se escritura. Antes agarraban unas cositas así como de piedra, con una cosa así, y ahí machacaban el tomate con todo. Y eso lo usan para preparar cosas de la comida. Entonces, el lavado y el mortero. Mire bien, muchos cristianos intentan crecer espiritualmente cargando con las raíces ocultas del pantano. ¿Me está entendiendo? Muchos cristianos intentan crecer espiritualmente con rencores, con falta de odio, con sentimientos implacables. No, quítalo de allí porque yo digo, aquí soy el hombre y el que mantiene la casa. Lo quitas de allí, mira qué hacer, pero lo quitas. Y la esposa lo tiene que quitar porque es implacable, porque no quiere cambiar. Y tras esas actitudes hay heridas del corazón y falta de perdón. Hay gente que vive
amargada y le amarga la vida a los demás, porque como ellos viven amargados, le quieren amargar la vida y la existencia a los demás, a sus familiares principalmente, porque en el trabajo no se puede hacer. Cuando alguien quiere hacer un paquete, un poquito más de respeto, suave. Entonces, el cálamo aromático tiene que tener un lavado, y eso se hace también en un mortero. El lavado meticuloso es la aplicación de la palabra que limpia la culpa, pero luego viene el mortero. El cálamo debe ser golpeado con fuerza para romper la fibra. Usted se ha fijado que todos estos procesos de todos los ingredientes de la santa unción hay quebrantamiento. El Espíritu Santo corta, el Espíritu Santo quebranta, el Espíritu Santo muele. Es lo que usa el Señor para que nosotros cambiemos. Cuando una persona hace los cambios rápidamente, hermanos amados, no pasa tanto proceso. Hay gente que dice: ay, pastor, si usted supiera, salgo de una y entro a otra. Ay, pastor, salgo de otra y entro a tres. Entonces no paran jamás. Hay que revisar qué es lo que estamos haciendo, que el Señor está queriendo romper y quitar en nuestras vidas. Amén. Enfermedades, situaciones. De repente estoy solo, me dejaron, nadie me quiere, mejor me como un gusanito. 4. Pero voy a terminar algo aquí. Esta es la dolorosa desconstrucción de nuestra personalidad herida. Dios rompe las estructuras de defensa que construimos en el pasado para que el núcleo aromático, la nueva criatura en Cristo, pueda finalmente manifestarse. Ya estoy llegando al tiempo. Casia, el cuarto ingrediente, la densidad del carácter y la resistencia al anonimato. A diferencia de la canela, la casia proviene de árboles viejos y maduros. Es gruesa, dura y leñosa. Representa la firmeza doctrinal y el peso de la gloria en el creyente. No es la emoción efímera del que se cree convertido, sino el carácter probado por los años. Ustedes que tienen 30 años, 10 más años que yo en el Evangelio, ustedes tienen que tener el carácter de Cristo ya bien formado. No pueden estar pasando los años y que el carácter de Cristo aún no esté completo en mi vida, o al menos lo más cerca posible. Porque muchos de nosotros, óigame bien, no me lo ha dicho nadie, muchos de nosotros en los hogares decimos malas palabras. Se nos sale la cajita de lustrar. Pastor, la pastita de lustrar que tengo yo es neutra, no mancha, que hace el mismo daño. Se nos sale la cajita de lustrar y nos ponemos de tú a tú con el cuervo. ¿Recuerda el cuervo? Nos ponemos de tú a tú con el cuervo. Cuervo uno, cuervo el otro. Usted no es cuervo. Usted es un hijo de Dios. Usted está sellado con las arras del Espíritu. Y por eso es que muchas veces vienen a nuestras vidas los procesos tan dolorosos y después no los aguantamos. Entonces, para convertir al cristiano, hermanos amados, se necesita procesos, quebrantamientos. Mire, representa la firmeza doctrinal, dijimos, y el peso de gloria en el creyente. No es la emoción efímera del neoconverso, sino el carácter probado por los años. La molienda severa y el fijador, hablando siempre de la acacia, porque todos son ingredientes aromáticos. ¿Para qué? Debido a su dureza, ¿verdad? Dijimos que requiere una molienda prolongada y violenta. La acacia necesita una molienda prolongada y violenta. Ya escuchó que casi todos los ingredientes tienen esta característica. Hay etapas en la vida cristiana donde las pruebas no duran un día. Las pruebas no duran un día, sino temporadas largas. Usted tiene que hacer algo. Si tiene una larga temporada siendo probado, quebrantado y en la misma situación, usted tiene que analizar qué es lo que está pasando y tiene que hacer el cambio. No me diga que no se puede, porque sí se puede. Usted puede. Sométase al Espíritu Santo, sométase a Cristo. Años de escasez, años de enfermedad o silencio de Dios.
pastor, tengo tiempo que Dios no me habla. Vea qué está haciendo para que Dios le hable. ¿Por qué no le habla? Esto es la molienda de la acacia, la escasez, la crisis, el problema, el hambre, el maltrato en el hogar por otros familiares. Algo tiene usted que hacer. El cristiano no puede acostumbrarse a vivir bajo el dolor y en el dolor. Nosotros los hijos de Dios fuimos llamados a vivir en la abundancia y fuimos llamados a vivir en paz, no escuchando lo que no debemos escuchar. Para convertir a un cristiano en un fijador, en la perfumería, el fijador evita que los aromas sutiles se evaporen con el viento. Mire, en los perfumes no es nada más el perfume. Cuando usted compra pero necesita un químico que se llama fijador. Entonces, el fijador evita que los aromas sutiles se evaporen con el viento. El cristiano procesado con casia no es un creyente emocional que se aparta de la primera prueba, porque hay gente que en la primera prueba sale corriendo. Hay gente que viene por un propósito y cuando no se le cumple el propósito, en el tiempo que ellos dicen, se van. Ya han habido casos que se van y no vuelven. Entonces, el cristiano procesado con casia no es un creyente emocional que se aparta de la primera prueba. Su fe ha adquirido tal densidad que retiene la fragancia de Cristo de manera permanente. Usted necesita un fijador que diga que el perfume de Cristo está en esa hermana. Usted necesita un fijador que diga que el perfume de Cristo está en ese hermano, ese hombre y esa mujer. Asisten a esa iglesia y son diferentes. Cuando me habla, yo siento algo diferente, algo especial. Cuando va por la calle, yo lo miro, se le siente, porque hay unción en ese cristiano, hay unción en esa cristiana, hay algo especial que no lo tiene cualquiera en las calles ni en ningún lado. Hay alguien especial en nosotros que nos hace ser especiales. Ya voy terminando, hermano, no se me aflijan. Su fe ha adquirido tal densidad que retiene la fragancia de Cristo de manera permanente, estabilizando también a la iglesia que le rodea. ¿Sabía usted que 1, 2 o 3 cristianos que tienen mal testimonio, allá afuera, qué es lo que dicen? Ahí no voy. Esos 3 se congregan allí. Ahí no voy. ¿Usted me entiende? Viene el estigma, y viene la mala fama, y viene lo que no debe de venir sobre la iglesia. Miren qué pena le pusieron el abanico al aparatito de vamos a molestar. Fíjense bien, y aquí estoy terminando. Quinto ingrediente, el aceite de oliva. El peso de la unción y la ausencia de la amargura. Eso significa el aceite de oliva. Las aceitunas no se procesan en molinos industriales de piedra que rompieran el hueso, porque el hueso triturado amargaba el aceite. Estamos hablando de aceitunas en los tiempos bíblicos y en estos tiempos también. Para sacar el aceite de la oliva era machacado, pero no se podía quebrar la semilla. Entonces se machacan suavemente a mano en mortero. Cristianos que no soportan el mortero, cristianos que no soportan el quebrantamiento, cristianos que dicen, ya no aguanto más, y le dicen al Señor, ya no, y vuelven otra vez y al mismo proceso, y al mismo proceso, y al mismo proceso, y nunca terminan del proceso. A su nombre y gloria. El trato de gracia, Dios es el perfumista. No es un verdugo. Los procesos que el Señor nos mete en el quebrantamiento, la prensa de la prueba, están diseñados para extraer el Espíritu Santo en nosotros, no para destruir nuestra identidad ni llenarnos de amargura. Si el cristiano reacciona con resentimiento ante la prueba, ha roto el hueso de la aceituna y se volvió amargado.
¿Usted se imagina que yo en el año 2004, que el Señor me comenzó a procesar, me quedé sin trabajo, golpeaba las puertas, me movía para acá, me movía para allá, suplicaba que me ayudaran? Si yo me hubiera amargado en ese proceso, yo no estuviera aquí. Miren, mucha gente me acusó, mucha gente me señaló, mucha gente me calumnió. ¿Y saben qué hacía yo? Que me resbale, como la barba de Aarón, según el salmista. Entonces, si el cristiano reacciona con resentimiento ante la prueba, ha roto el hueso de la oliva. El crecimiento profundo se evidencia cuando, a pesar de estar bajo una presión inmensa, como cuando Cristo estuvo en el Getsemaní. Miren, nosotros lloramos por una pruebita. Nosotros lloramos porque nos sacaron la lengua. No se me duerma, ya nos vamos a ir. Nosotros lloramos y nos quejamos porque nos pasa tal o cual cosa. ¿Y saben qué es lo que decimos? ¡Ay, ya no aguanto esto! Póngase en el lugar de Cristo. Póngase en el lugar del Señor. Tenían culpa de que lo crucificaran por usted y por mí. No tuvo ninguna culpa, pero aguantó. Y usted, ay pastor, tengo dolor de cabeza, hoy no llego. O me dicen, ay llego pastor, y no aparecen. Y ya les dije yo, por ética no le digo mentirosos, porque les faltaría el respeto. Sin embargo, la persona que me miente me falta el respeto a mí, pero me quedo tranquilo. Entonces, voy a seguir adelante. El crecimiento profundo se evidencia cuando, a pesar de estar bajo presión inmensa, como Cristo en el Getsemaní, que significa la prensa del aceite. ¿Sabía usted que el Getsemaní significa prensa de aceite? El Getsemaní era un lugar donde habían prensa, donde machacaban el aceite de oliva y le sacaban el aceite sin quebrar la semilla, para que el aceite no se pusiera amargo. Lo que brota de la persona es intercesión, mansedumbre y un espíritu apacible. Es el jugo puro que flota a la superficie de forma natural. Esto lo voy a leer rapidito porque no está en el bosquejo. El fuego divino, el proceso final de la consumación. La transformación llega a su clima cuando el perfumista une todos los elementos. A ver, ¿cuáles eran los elementos? El primero, mirra. El segundo ingrediente, canela. Cada uno lleva su proceso y es doloroso. La siguiente creo que era la acacia, cálamo. El cuarto y el quinto, el aceite de oliva. Todos los ingredientes llevan un proceso, cada uno. Pero el perfumista los tiene que mezclar. ¿Para qué? Para sacar ese aroma de aceite de la unción. No es cualquier aceite, no son cualquiera los ingredientes. El proceso final es por medio de fuego. 1. El agua de manantial. Las especias trituradas se sumergen primero en agua viva. No podemos ser útiles para Dios si no estamos saturadas de sus escrituras. Lea la Biblia, no se quede en el Salmo 22, no se quede en el Salmo 23, no se quede en los salmos. Lea la Biblia completa, lea Génesis, lea el siguiente libro, llegue hasta Apocalipsis, aunque se tarde un año, pero lea la Biblia. ¿Por qué mucha gente, hermanos, los engaña? ¿Por qué mucha gente está toda atemorizada cuando tiene la prueba? Porque no lee la Biblia, porque no están preparados, porque no están instruidos. Están asustados con lo que está pasando o sencillamente no saben lo que sucede, pero estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia lo declara, los últimos tiempos los estamos viviendo en este tiempo. A su nombre gloria. El fuego lento no es para destruir, sino para transferir. El calor prolongado obliga a todas estas especies a entregar su esencia invisible. El cristiano maduro entiende que el fuego lento del sufrimiento produce paciencia, y la paciencia, carácter probado. Romanos capítulo 5, versos 3 al 4. 3. La evaporación absoluta.
Mientras el fuego actúa, usted se imagina todos estos ingredientes en el fuego para que sean una sola esencia. Usted metido en el fuego de la prueba, el fuego de la presencia, el fuego, hermano amado, que todo lo cambia y todo lo convierte. Mientras el fuego actúa, el agua desaparece, se evapora. En la transformación profunda llega un punto donde lo humano, lo temporal y los métodos carnales se evaporan por completo, porque el fuego a usted lo hace cambiar, el fuego a usted le hace pensar diferente, el fuego a usted le ayuda a buscar al Señor, sabiendo que en el fuego hay bendición, a su nombre gloria. La fusión indisoluble. Al final el aceite de oliva absorbe los aromas de tal manera que ya no se pueden separar. No puede sacar la canela del aceite ni la mirra de la oliva. Ahora son uno solo. Santo, Esta es la meta final del cristiano. gloria a Dios. Ya no es el creyente intentando actuar como Jesús, sino el creyente actuando como Jesús. Esto es lo que exige la Biblia, que seamos como Cristo, que vivamos como Cristo. La cristofanía en su vida ya no es el creyente intentando actuar como Jesús, es el Espíritu Santo, es el aceite habiendo absorbido por completo la vida del hombre, dando como resultado un solo líquido sagrado. El resultado final es una vida que donde quiera que camina, yo no puedo oler a mí mismo, tengo que oler al Espíritu Santo, sino que es un olor fragante de Cristo para Dios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 2, verso 15. Si alguien me lo lee, yo se los agradecería. Aleluya. Segunda de Corintios 2:15. ¿Alguien me lo lee? Bueno, lo leo yo. Si alguien lo oye, me dice. Sí. Léalo. Ya nos vamos a ir. 2:15. Porque para Dios somos gratos por lo de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Volvámoslo a leer, hermano. Dice, porque Para Dios, somos gratos por lo de Cristo, entre los que se salvan y en los que se pierden. Entre los que se salvan y los que se pierden, ¿qué somos? Olor grato. ¿Verdad que sí? Olor grato. Amén.